como sabéis, en la jornada, en fin, esta webinar, vamos a hablar, lógicamente, de despoblación, cambio climático, incendios. Tenemos tres grandes especialistas en la materia. Y nada, simplemente deciros que esta dinámica la vamos a continuar con otros temas que van a tener también una relación muy directa con lo que planteamos hoy, y que quiero también agradecerle a Marta que haya aceptado, aunque haya sido así un poco con trámite de urgencia, Marta, la posibilidad de que moderes esta jornada y que tengamos todos un rapport interesante que nos sirva para las reflexiones que necesitamos hacer estos días, y que seguro que en el otoño, cuando llegue el otoño, pues nos van a ser muy interesantes, porque, como sabéis, todo el tema de reto demográfico se está moviendo desde el punto de vista político, y necesitamos ir con mucha munición argumental y cargados de razones para incidir desde el mundo del asociacionismo, como es nuestro caso, y también del mundo municipalista, en todo este debate político que tiene que permitir que cambie, que tengamos un punto de inflexión en lo que han sido las políticas de gestión territorial en el conjunto del Estado, ¿no? Por tanto, sin más preámbulos, si te parece, Marta, podemos iniciar el debate. Gracias. Marta, actívate el micrófono, por favor. Sí, es un detalle importante, sí. Gracias. Decía que es un honor moderar esta mesa, y además con los ponentes que hay, que los conozco a los tres, con más o menos intensidad, pero a los es súper interesante la elección que se ha hecho, porque tenemos a Juan Pico, algo que es clave, porque es una de las grandes carencias que tenemos en nuestros territorios forestales, la falta de formación, aunque es verdad que él ya llega a la formación universitaria y tenemos que impulsar una formación desde los coles, desde la unitaria, que se entienda cómo funcionan los espacios forestales y que haya una educación de base de lo que significa gestión, que gestión no significa ni matar, ni arrasar, ni cosas de estas, ¿no?, con las que se asemejan. Pues bueno, la opción, ¿no? Él es un especialista, creo que todos lo conocéis, en extinción de incendios, que además es conocido a nivel internacional, y que ahora mismo pues es el jefe de bomberos forestales de Cataluña. Y Eduardo Rojas, que representa la otra rama, que es pues la profesionalización, ¿no?, de este sector, como decano del Colegio de Montes. Y bueno, yo creo que Paco y yo estamos aquí representando lo que es casi más importante, perdonadme, sin hacer de menos a nadie, que es el territorio. El territorio es esencial porque si no hay un territorio con músculo, si no hay un territorio vivo, vibrante, custodio, que tenga afección por los espacios en los que ha vivido y convivido durante centenas de años, pues va a ser muy complejo poder afrontar los retos de futuro, así como que va a ser imposible poder proporcionar al conjunto de la sociedad todos esos recursos que son necesarios para afrontar el gran reto que tenemos por delante, que es el reto del cambio climático. Por un lado, entonces, tenemos los pueblos, tenemos los bosques, tenemos los servicios que prestan estos espacios ecosistémicos, de ocio, de salud y de productos sostenibles, y luego pues tenemos las ciudades, que son demandadas y necesitadas en todos los espacios, pero no hay un retorno de las ciudades otra vez a los pueblos para sostener este peso. Así es que no quiero alargarme más. Si os parece bien, vamos a empezar por el primer eslabón, la enseñanza. Juan Picos, nos des tu visión y nos pongas conforme a tus coordenadas todos los que estamos participando en esta webinar. Muchas gracias. Hola, la verdad es que te he oído bastante entrecortado, pero bueno, supongo que ya me das paso para que presente, y creo que se me está oyendo.
Había preparado unas diapos, lo que pasa es que no tenía muy claro cuánto tiempo íbamos a tener y probablemente no sé si creéis que proceda que pueda enseñaros alguna o directamente pues lo haga de viva voz. ¿Creéis que puedo mostrar algunas imágenes que tenía preparadas? Sí, yo creo que sí. Sí, correcto. Voy a intentar compartir aquí pantalla si se puede. Y no sé si sois capaces de estar viendo ya la pantalla, ¿sí? Sí, lo Vale. vemos, Juan. Perfecto, no quiero extenderme demasiado porque ahora mismo me acabo de enterar que tenía solo 9 minutos. Voy a intentar escaparme de entrar en muchos detalles. Un poco os traigo esta imagen, voy a hablar fundamentalmente de la experiencia que yo tengo. Es circunscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, que tiene algunas peculiaridades y algunas cosas compartidas con el resto de los territorios. Aquí tenéis la evolución de la población en Galicia en los últimos 100 años, en el cual podéis ver que prácticamente hay muchos municipios en la mitad este, en los cuales la población ha descendido más del 80%, y otros en la mitad oeste que han aumentado casi un 300%, ¿no? Es decir, cuando se toma la población de Galicia, normalmente es una media que no representa ninguna de estas dos realidades, y tenemos una urbanización marítima en la fachada atlántica y una despoblación rampante en la parte interior. Aún así, voy a ir relativamente rápido. Galicia acaba cortando al año del orden de 9, incluso hasta 10 millones de metros cúbicos de madera al año. Esto es un cálculo que he preparado en función de cómo ha cambiado la población de cada uno de los concellos, representados por esas burbujas, en los últimos 20 años, del 98 al 19, y la renta bruta disponible de los hogares en esos concellos. Y como se ve claramente, la gente se va de los sitios donde la renta disponible bruta de los hogares es menor. Es decir, al final tenemos un problema de generación de renta, no es lo único que hace que la gente se vaya, pero la generación de renta también está ahí metida. Y vemos claramente cómo en la parte izquierda de este gráfico tenemos muchos municipios con muy poca renta disponible, que además son los que más población han perdido en los últimos 20 años, ¿no? Si hacemos esta comparación, incluyendo otro parámetro, que sería cuánto contribuye la madera que se vende anualmente por los propietarios forestales de esos ayuntamientos al PIB per cápita, nos damos cuenta de que precisamente esa participación, el valor de la madera en el PIB per cápita, es muy importante justo en los concellos donde tenemos más problemas. Se puede leer de dos maneras. Se puede leer que en esos ayuntamientos con mayor problema de despoblación, la venta de madera procedente de gestión forestal es un aspecto clave y relevante, y también podemos verlo del lado medio vacío. Quiere decir que incluso que hay sitios donde la gestión forestal está funcionando y se está vendiendo madera, no están siendo capaces de parar la despoblación. Digo, las dos caras de la moneda. Si en vez de representar en las burbujas la población del municipio representamos las cortas de madera, pues nos podemos dar cuenta de cómo funciona esta circunstancia. Y creo que es una de las ideas fuertes que querría poner, ¿no? La gestión forestal es básica en estos sitios donde tenemos problema de despoblación, pero no es capaz por sí misma de resolver o de minorar ese problema. Voy a pasar rápidamente estas diapos. Un poco este era un ejemplo que siempre pongo sobre lo que nos está ocurriendo en el fenómeno de despoblación. Esto que tenéis aquí es un campo de fútbol en un municipio en Galicia, absolutamente invadido por matorral, y seguramente Marc va a ser capaz de inferir qué consecuencias va a tener esto desde el punto de vista de los propios incendios. Yendo a un poco más adelante y de manera más breve, y tomando unas palabras de Delmiro López Iglesias en el Consejo de la Cultura Galega, en unas jornadas que hubiera, parte de lo que proponía era que todo lo que se produzca o que queramos que produzcan los montes debe responder a demandas reales y debe ser pagado por alguien. Esa filosofía, que además cito a Eduardo Rojas en un vídeo que se le hizo no hace mucho tiempo, ¿no? Decía que Dios se lo pague, es decir, usted está dando unos servicios, pero nadie está dispuesto a pagar por ellos y todos esperamos que los siga cumpliendo. Es una dinámica en la que no podemos caer, ¿no? Cuando hay bienes y servicios del mercado, el mercado tiene que ser capaz de retribuirlos y tiene que ser capaz de seleccionarlos y distinguirlos de productos que vienen de otros lugares. Pero cuando hay funciones no directamente remuneradas por el mercado, tienen que ser retribuidas por el conjunto de la sociedad con transferencias públicas. Creo que esto es
un tema que no podemos obviar. No debería ser el objetivo o el camino imponer usos a los propietarios que no sean retribuidos, ni alternativas que sean meramente voluntaristas y que carezcan de una viabilidad económica y por tanto sean flor de un día. Yo creo que estas son 4 ideas muy importantes a manejar. Querría además, en el caso que nos ocupa en Galicia, los municipios realmente no son propietarios prácticamente de ningún monte. La mayor parte de los montes o son privados de familias o son de comunidades de montes vecinales en mano común. Y quería un poco enfrentar estos 2 mapas, como en aquellas áreas donde tenemos graves problemas de despoblamiento, digamos, tradicional, son áreas donde las comunidades de montes vecinales en mano común deberían ser capaces de jugar un papel en esa generación de rentas y fijación de propiedad y fijación de población, porque es una propiedad que además implica que los copropietarios solo tienen derechos mientras residen en ese municipio o en esa parroquia o en esa aldea. En el momento que se van de allí dejan de tener ningún tipo de derechos sobre los retornos que pueden venir de la gestión. Si somos capaces de generar rentas en estas comunidades de montes, también seremos capaces de condicionar a que la gente que quiera disfrutar de las mismas tenga que tener una cierta residencia en esos lugares. Pero esto tampoco arregla el problema. He intentado ilustrar así de una manera rápida para colocar la idea algunos modelos de lo que nos está ocurriendo entre estas 4 facciones. Sería esa casa representa pues alguna familia, una persona que vive en un área rural, el grupo de casas representaría al pueblo, su unidad poblacional cercana, luego tenemos la ciudad, esa representada por los rascacielos más alejadas, y ese árbol representando el territorio. Tradicionalmente la relación fue esta, donde había una intensa gestión por parte de las personas del territorio, por parte de los pueblos del territorio, y un alejamiento tanto en términos económicos como de gestión de los núcleos de población más grandes y de las ciudades. Este fue nuestro pasado. La tendencia que tenemos ahora es una cosa parecida a esta, donde hay gente que ya, incluso residiendo en áreas rurales, ya no tiene una interacción tan intensa con el territorio. Hay unas transferencias, esas flechas que marcan desde la ciudad a la zona rural, fundamentalmente en forma de pensiones, transferencias económicas que vienen, por decirlo así, del Estado hacia las áreas rurales, pero solo para pagar pensiones de personas que ya no tienen una actividad económica activa. Hay una cierta demanda de servicios por parte de zonas rurales que al final estamos haciendo en zonas urbanas y podemos referirnos a educación, sanidad, áreas comerciales incluso. Llegamos a lo triste de que desde áreas rurales se va a consumir a áreas urbanas productos que incluso son de origen agrícola o ganadero o forestal. Y después tendríamos una relación de la ciudad con el medio, con el territorio muy contemplativa, con muy poca intervención. Hay una cierta demanda de ese esparcimiento, pero no hay una intervención directa sobre el mismo. Esta es la tendencia a la que vamos y la que nos está llevando a problemas que todos conocemos. Tendríamos la filosofía que ahora parece que se ha puesto de moda, al menos en el discurso, de pues debido a la situación sanitaria podremos ir al teletrabajo rural, ¿no? Pero no deja de enmascarar otra vez esos mismos procesos. Lo que ocurriría es que alguien estaría en esa casa que encima estaría generando rentas en las áreas urbanas. Es decir, al final yo estoy teletrabajando, si fuera hoy mismo, ¿no? Con mi universidad está en una ciudad, yo estoy en un área rural, pero una parte de mi trabajo lo que genera son rentas en el área urbana y no directamente en el área rural. Es mejor que la tendencia anterior, pero no acaba de resolver el problema ni debemos engañarnos de que esta va a ser la solución. Durante mucho tiempo también hemos jugado porque los servicios los seguiríamos teniendo en los mismos lugares, ¿no? Hemos jugado también la idea del turismo rural y hemos vuelto a tener la misma idea. Hay una relación entre la ciudad y esa casa de turismo rural, pero es meramente funcional, sigue no habiendo intervención en el territorio. Esas personas van al medio exclusivamente a contemplarlo. Sí es mejor que la tendencia, es decir, generamos un puesto de trabajo, podemos ser capaces de restaurar una casa o una vivienda, pero tampoco acaba de solucionarnos el global del problema. El objetivo es ser capaz de trenzar muy bien estas relaciones entre todos los aspectos. Para ello, no solo tendremos que ser capaces de intervenir el territorio, generar rentas a partir de él, aprovechar las demandas desde las partes urbanas, aprovechar las oportunidades de teletrabajo, pero además tendremos que ser capaces de reubicar una parte de los servicios
para que realmente existan esas relaciones económicas, sociales y de servicios dentro de las áreas rurales o al menos de las cabeceras de comarca, porque si no, pues nos estaremos haciendo algunas trampas al solitario. Mi idea, y desde el punto de vista del territorio, que el territorio sea capaz de producir toda la diversidad de productos y servicios que puede generar, desde los meramente materiales a aquellos, como he hablado antes, que puedan ser retribuidos como protección de naturaleza o externalidades, digamos, sin mercado. Mi idea es que realmente lo que tenemos que es ser capaz de volver a trenzar el cesto que pueda ser resistente dentro del medio rural, y para eso en un cesto todos los mimbres son iguales de importantes y la gestión forestal es uno de ellos, pero desde luego no es el único, ni puede resolver por sí misma buena parte de los aspectos por su propia naturaleza. Es decir, son intervenciones dilatadas en el tiempo, incluso nos podemos permitir el lujo de tener gestión forestal sin personas, es decir, donde la gente se desplaza a realizar los aprovechamientos forestales. Bueno, mejor que nada, pero eso no sería exclusivamente el objetivo. Tenemos que ser además capaz de trenzar esos servicios en áreas rurales y esos otros aprovechamientos y generación de rentas, ¿no? Y bueno, por concluir, siempre utilizo esta frase en el comienzo de mis asignaturas de silvicultura, para que tampoco se nos olvide nunca de que, bueno, la silvicultura tiene, digamos, como medio los árboles, pero realmente su objetivo son la gente. Los árboles son solo el objeto para satisfacer las necesidades de la gente, y desde ese punto de vista creo que debemos enfocar la gestión forestal en este problema demográfico. Espero no haberme extendido demasiado. Perfecto, perfecto, Juan. Ha sido una exposición muy, muy intensa, daría como para 2 horas más. Sí, sí. Y bueno, es verdad que se ha quedado alguna cosita que me gustaría preguntarte, pero voy a esperar a que hablen los siguientes ponentes, si te parece. He preferido ir rápido precisamente para facilitar bien, que podamos discutir. Yo tampoco quiero ocupar el tiempo que luego vamos a poder hacer en el debate. Y le voy a dar paso a Marc Castelnau, como he comentado antes. Él es experto en el tema de incendios, de estos incendios ya de última generación, no sé por cuál vamos ya, pero estos incendios que son francamente imparables y que creo que estarás de acuerdo que la desafección humana es importante, ¿no? Así es que, bueno, pues como jefe también, ¿no?, de bomberos de Cataluña, bomberos forestales, te doy la palabra, Marc, y lo mismo. Sé que sois personas muy concisas y que en 9 minutos nos vas a poder explicar ahí cosas con mucha sustancia. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación a participar. Tomando el relevo a Juan Picos, si el tema de los incendios es un problema que preocupa mucho en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad urbana, y básicamente la tendencia en los últimos años, no solo en España ni en Europa, sino globalmente, ha sido en que realmente la inversión forestal que se hace en nuestros montes se hace en el mundo de incendios, a nivel de presupuestos y a nivel de personal. Incluso la mayor parte de las promociones de ingenieros de montes o de profesionales forestales que saben van a trabajar en el mundo de incendios. Hemos hablado mucho de las generaciones de incendios y hemos hablado mucho del cambio climático, y hay que entender que el cambio climático sí está dirigiendo las nuevas generaciones de incendios más rápidos, incendios más intensos, pero sobre todo lo está haciendo encima de un sustrato de cambio socioeconómico, es decir, de un paisaje homogeneizado y de un paisaje continuo. El gran problema de incendios forestales en estos momentos sigue siendo que el incendio tiene toda la capacidad para generar la inercia, para generar la energía, y a partir de aquí empezar los procesos que hemos explicado muchas veces de transición a pirocumulonimbus o tormentas de fuego. Os comparto brevemente unas imágenes, básicamente para ilustrar lo que os estaba comentando. Y esta es una imagen que he utilizado muchas veces, que es la imagen de la carga de combustible respecto a la capacidad de extinción. Como podéis ver en la pantalla,
es sobre el Black Saturday australiano, porque fue la primera vez que hicimos este gráfico, después se aplican otras veces, pero veis un poco en función de la carga de combustible, la energía emitida por el incendio, y veis unas líneas discontinuas que son el límite de capacidad de extinción de bomberos. Es decir, 10.000 kilovatios metro es la capacidad de extinción de un cuerpo de bomberos, porque más allá de eso, los bomberos van a tener quemaduras en la piel y más de un minuto a 10.000 kilovatios metro de radiación, nuestros bomberos van a morir. Entonces, cuando un incendio tiene capacidad de superar esa intensidad, es físicamente imposible de extinción. Ahí ese gran incendio de Australia mató 173 personas, pero fijaros que en las zonas donde la carga de combustible era de 10 toneladas por hectárea, nunca superó el límite de 10.000 kilovatios metro. Y evidentemente en las zonas que teníamos 30 toneladas por hectárea, lo superó ampliamente a lo largo del día. Es decir, al final, la intensidad de un incendio está marcada por una meteorología extrema, pero esa meteorología extrema puede generar grandes incendios si tiene energía disponible para liberar, y esa energía disponible para liberar está acumulada en combustible en nuestros bosques. Entonces, la falta de gestión en nuestros bosques es la que genera este tipo de intensidad. Entonces, si otra imagen importante que os quería poner de los últimos tiempos, los incendios de Amazonas, los incendios que hemos estado mirando, como los de Australia, básicamente toda esta carga de combustible está mucho más disponible dentro de un feedback negativo que está generando el cambio climático. Es decir, tenemos un bosque que no está adaptado al clima que está teniendo porque está, digamos, viviendo en una zona más cálida que la que él creció y una campaña mucho más larga que en la que él creció, con lo cual está más estresado. Cuando está más estresado, tiene más parte de su copa muerta, y cuando tiene más parte de su copa muerta, tiene más combustible, y ese combustible está más disponible porque está bajo una meteorología más extrema que va a quemar con peores condiciones. Entonces, ese feedback negativo que está generando el cambio climático se ceba en esas zonas de ecotono y sobre todo en esas zonas donde los ecosistemas no son completos, les falta gran parte de la fauna, o sobre todo en esas zonas donde los ecosistemas son homogéneos, no tienen esa diversidad de estructuras para adaptarse. Y esto básicamente es lo que está pasando, por ejemplo, a nivel europeo. Este mapa que tenéis en la pantalla es el mapa de las zonas de Europa que más rápidamente han cambiado el régimen de incendios en los últimos 10 años. Veréis que hay zonas como Castilla y León y Galicia que no han cambiado mucho, siguen manteniendo ese régimen, pero básicamente toda la península ibérica, todo el sur de Francia y en general gran parte de Europa está cambiando ese régimen. Es decir, el problema de los incendios forestales, de los grandes incendios, no es solo un problema de las zonas del sur, sino que es de toda Europa, es general y está afectando a todas partes porque es un problema en estos momentos no solo de abandono rural, sino es un problema de cambio climático encima de ese abandono rural. Y la otra cosa importante es que estos cambios de régimen están generando grandes incendios también en todas partes de Europa, tanto en el mundo báltico, como en el mundo atlántico, de las Islas Británicas, como en el sur, que ya sabíamos, como en la parte más del este. Y esto lo están haciendo básicamente porque es igual el clima que tengamos, simplemente en todas partes donde hay grandes masas forestales está cambiando ese bosque. Fijaros que las zonas donde estamos teniendo más problemas de grandes incendios forestales son las zonas más despobladas de Europa en estos momentos. Y a nivel de regímenes, lo que estamos viviendo es que el régimen está saliendo de lo que era normal o esperable con las condiciones de previsión de cambio climático. Es decir, estamos básicamente viviendo un momento de cambio radical de incendios forestales y se está dando por el cambio climático, porque se está dando por el cambio climático en todas las zonas, digamos, que tenemos procesos de despoblación. O sea, no podemos desligar una cosa de la otra. Y básicamente lo que estamos viendo de forma global este es el ejemplo de Cataluña, son dos gráficos simples. El gráfico de abajo lo que veis es la evolución del número de incendios en Cataluña en las últimas 3 décadas y lo que podéis ver es que lo hemos reducido significativamente, o sea, el trabajo se está haciendo bien con una inversión muy alta en extinción, pero digamos, el efecto se tiene y esto es lo que podemos vender. Y la otra cosa que hay que mirar es el gráfico superior, que es la evolución de los números de días de riesgo extremo. Y esto, como veis, está en azul lo que era antes del 2003, y en naranja lo que es después del 2003.
hay un claro aumento de los días de riesgo en una zona donde hay un claro descenso del número de grandes incendios que hemos tenido, a la vez que hemos tenido un paso de un 34% de la superficie total de Cataluña como forestal a casi un 70%. Es decir, tenemos mucha más superficie continua, tenemos muchos más días de riesgo y la única cosa que hay para frenar esos grandes incendios en esa superficie continua con este gran riesgo que tenemos es el sistema de extinción y eso está llevando esa inversión. Pero eso es insostenible porque los grandes incendios que hemos tenido en los últimos años con cambio climático están generando las famosas tormentas de fuego, que son los incendios de sexta generación, pero que no era el objetivo de hoy hablar de eso. Pero básicamente la idea fuerza que quería poner en esta breve intervención es el hecho de que estos grandes incendios tienen dependencia climática, sí, allá donde ha habido un cambio socioeconómico de pérdida de ese mosaico agrícola forestal, de pérdida de esa diversidad forestal que genera esa gestión de montes. Entonces, en todas las partes donde tenemos una homogenización de ese paisaje, estamos empezando a tener esos grandes incendios con la particularidad que esos grandes incendios no son atacables, no tenemos capacidad de extinción. Es decir, la estrategia que ha servido los últimos 40 años en nuestros montes de extinción está empezando a fracasar paso a paso. Lo vimos en Chile, lo vimos en Portugal, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Australia, en todas partes vemos ese mismo proceso. Y la única solución a ese cambio es reducir la homogeneidad de ese paisaje para evitar que el incendio tenga esa extrema continuidad de carga disponible. Y eso plantea una demanda, que es la que quería llevar al debate, que es que el sistema de extinción, o como mínimo el colectivo de analistas de incendios forestales a escala global, los que toman decisiones estratégicas, quiere proponer que el sector primario, el sector de la agricultura, el sector forestal, entre a formar parte del sector de los servicios. Es decir, hay una externalidad, Marta hablaba de ellas, que es muy importante, que es la externalidad seguridad. O sea, el agricultor, el gestor forestal, más allá del producto que genera con su gestión, está generando con su mosaico una estructura que reduce la vulnerabilidad a esos grandes incendios de sexta generación o incendios como tormentas de fuego. Y esa externalidad va en beneficio del sector seguridad, que le fabrica un paisaje en el cual ese sector va a poder trabajar en caso de incendio o en caso de minimizar cualquier otro tipo de emergencia. Con lo cual, tendríamos que empezar a contabilizar o computar de alguna manera el impacto de esa gestión de territorio sobre las grandes emergencias. Y un poco lo que está empezando a hacer ahora con una visión innovadora es el concepto del blockchain, la trazabilidad de esa seguridad de dónde viene, para poder cambiar un poco la fiscalidad y poder valorar esa externalidad, que no es tan externalidad invalorable, sino que es palpable y es evidente. Y, por ejemplo, Australia este año, la pérdida de gran parte de un paisaje en mosaico ha generado, pues eso, que en un verano perdamos 10 millones de hectáreas. Entonces, en este momento no es el problema de apagar un incendio, no es el problema de si podremos o no podremos, es el problema de si tenemos paisajes que puedan garantizar la sostenibilidad de todo un ecosistema a escala de ese ecosistema. Bolivia y Australia y California nos han enseñado cómo todo un ecosistema puede colapsar. Estamos hablando de que todo un ecosistema, ya sea el Mediterráneo ibérico, el Atlántico ibérico o el ecosistema de montaña del Cantábrico, el Pirineo, colapse el sistema, con todos sus servicios, con toda su capacidad. Los grandes incendios nos están avisando de eso. Cuando un territorio tiene capacidad de fabricar, a través de ese feedback negativo que os he explicado, la capacidad de generar incendios superiores a 1 millón de hectáreas debido a que son capaces de generar estructuras de tormenta a mesoescala continental, pues lo que estamos teniendo es un proceso de cambio acelerado. Y lo que está pasando en el mundo, si lo miramos globalmente, es que en todo ese perímetro global de ecotonos, donde hay un ecosistema que se va y un ecosistema que llega, es donde tenemos esos grandes incendios que lo que están haciendo es dinamizando ese cambio. Entonces, si queremos ser parte de ese cambio e influir en ese cambio, tenemos que invertir en paisaje y el sistema de extinción lo tiene claro y así es como lo está explicando en Europa. Necesitamos paisajes para poder hacer nuestro trabajo, si no, será imposible. Muy bien. Marc,
Me quiero adelantar a una pregunta que te voy a hacer y que, por favor, me gustaría que respondieras en un minuto. Si estamos preparados como sociedad para afrontar el cambio de espacios tal y como los conocemos, o la derivada de esta pregunta, si estamos preparados para mantenerlos tal y como los conocemos, porque no hay paisaje sin paisanaje, la desafección humana ya hemos visto lo que provoca y muchas personas creen que vamos a salvar el planeta y el planeta no nos necesita para absolutamente nada, ya vaya por delante, él lleva su ritmo. Entonces, ¿crees que estamos preparados para eso, Marc? No estamos preparados porque no somos conscientes de que el reto que tenemos delante es el reto de la extinción del paisaje y del sistema de vida que tenemos hasta ahora, no el rural, que yo lo considero casi extinguido, sino el urbano. La estructura de nuestras ciudades como tales no lo podemos aguantar más. Alrededor de Barcelona tenemos un problema, el sistema de extinción no puede aguantar esa estructura, hay que reformatear ese paisaje. Y la respuesta nuestra es muy simple, es decir, no es un tema que podamos escoger, esto se va a hacer sí o sí. O sea, no hay sistemas de extinción más potentes que el australiano o que el americano, y los dos han fracasado delante de la amenaza. Y nosotros lo aprendemos, o el ecosistema va a cambiar sí o sí, pero para peor, en tema de calidad de vida. O sea, es momento de tener esa trazabilidad y de tener ese coste de oportunidad, es decir, de entender qué es lo que tenemos que aceptar para preservar qué o para garantizar qué para mañana. Tenemos, como generación, nos ha tocado vivir un momento interesante, para lo bueno y para lo malo. Por eso es nuestra generación la que tiene esa responsabilidad. Y no creo que seamos conscientes de ello. Intenso, sí, no. La verdad es que es muy complejo como sociedad asumir que lo que siempre hemos estado promulgando, ¿no?, que es que tenemos que salir de los pueblos y hacia las ciudades donde podemos encontrar proyectos de vida vitales. Y ahora nos encontramos con que el hecho de que los pueblos desaparezcan no es una cuestión romántica ni de que alguien pierda el lugar donde nació, sino que está en juego la supervivencia de toda la sociedad, no es algo que solamente afecta a los pueblos. Bueno, luego seguiremos. Quiero dar paso a Eduardo Rojas, decano del Colegio de Montes y también una persona muy comprometida con el paisaje y con el paisanaje, ¿no? Ya creo que aquí estamos todos convencidos de que sin pueblos va a ser muy complejo tener futuro como sociedad y que los paraísos naturales tal y como los conocemos, que pensamos que están ahí por obra divina, el mismo Dios que nos paga nos compensa, ¿no?, los servicios ecosistémicos, pues eso. Bueno, pues vamos a ver que no. Así es que, Eduardo, es un placer presentarte cuando quieras, 9 minutitos y damos paso a las preguntas que tengan las personas que están participando. Gracias, Marta. Buenos días y a todos por vuestra participación y especialmente agradecer a Es Montañas, a Paco Boya y a Marta Corella la invitación a estar aquí con estos dos extraordinarios compañeros que me han precedido y que ya prácticamente, no digo que hayan agotado, porque el tema es inagotable, pero hayan situado perfectamente el debate. Yo no voy a utilizar elementos electrónicos, voy a intentarlo por métodos más convencionales, por el poco tiempo. Sí que quisiera empezar por el hecho que, especialmente en el mundo occidental, hemos llegado muy lejos, pero también hemos pecado de un exceso de cartesianismo, fragmentando el conocimiento y fragmentando las políticas, y hemos llegado al final. Es decir, el mensaje de Marc, yo creo que lo más extraordinario que viene es que normalmente en una situación de crisis aparentemente sectorial, que sería la extinción de incendios, nos está reclamando que gestionamos el territorio. Es decir, no está pidiendo más aviones ni más personal, sino está pidiendo, no, hagan los deberes y no tengamos que hacer esto. Trasladado a unos problemas de orden público, hemos visto en Estados Unidos recientemente, hagan política social y no le dosen el problema a la policía. Pues en ese sentido, yo creo que esto demuestra lo que ya fue el mensaje principal de la cumbre de Río +20, que no fueron los ODS que son instrumentales, sino fue el hecho que la sociedad había resuelto en buena medida los retos sectoriales, pero que en los transversales estábamos prácticamente en el neolítico. Y yo creo que además en nuestro país, por nuestra cultura administrativa, el tema es todavía más grave que en otras culturas que son más flexibles.
De hecho, el pago por servicios ambientales en las Américas y en muchos países con fondos de cooperación está ya implementado y funciona perfectamente, y en Europa y en concreto en España parece que sea como una losa imposible de superar. En definitiva, el espacio forestal, que es un poco el que nos reúne hoy, tiene como 6 grandes aspectos, tiene más, pero los grandes retos que se plantean alrededor, podríamos reducirlo, pues simplificarlo en el tema de la despoblación, en el cambio climático, en los incendios, en el tema del agua, además en un contexto de cambio climático, en la prevención de desastres por inundaciones en un país montañoso y la biodiversidad. Hay más, pero yo creo que esos 6 son como un hexágono, claro. Y ante ese tipo de retos se puede pensar que estamos ante situaciones de trade-off, es decir, más producción, menos biodiversidad, simplificación muy típica, muy americana, y esa se produce en ciertos sectores. El cambio en la industria del automóvil pues genera un trade-off entre el cambio de combustible importantísimo, que soportan la industria y soportan los consumidores. Pero curiosamente en el ámbito forestal tenemos muchas más sinergias que trade-offs, a lo que no estamos acostumbrados. Y precisamente lo que ha dicho Marc, lo que ha dicho Juan, era en ese tema de sinergia, es decir, que a la vez que abordamos un reto, podemos abordar otros retos. Y para eso, de alguna manera, chocamos con una estructura disciplinaria, administrativa, absolutamente refractaria a estas sinergias y a gestionarlas. Por poner pues ejemplos, evidentemente podemos ver el bosque meramente como los analistas de temas climáticos, como un sumidero estático. Bien, y entonces los sumideros temporales que duran muchísimo, si habéis ido a la Alhambra, veréis las vigas de Pinus nigra traídos por el Guadalquivir en la época de los omeyas, ahí están, todavía secuestrando. Obviamente, si estuviesen en el monte se hubiesen pudrido o quemado ya esos pinos, ahí están. Pero si construimos en madera, si nos vestimos con viscosa, si nos calentamos con astilla o pellets, en todos estos casos estamos, o preferimos un embalaje de papel o de cartón que no de plásticos. Además del reciclaje de microplásticos y otros temas que son extraforestales, estaremos mitigando, reduciendo por sustitución las emisiones de CO2 de materiales de mucho más huella de CO2, porque en definitiva la madera o el bambú o el corcho se produce por fotosíntesis. Con lo cual, eso es un caso, podríamos hablar de muchos más casos, el tema de la biodiversidad. Si presionamos a la gente de biodiversidad, al final lo reconocen que en Europa en general y en España en particular no es en el mundo forestal donde hay un problema de biodiversidad. Lo hubo en el tema de zonas húmedas, ahí se ha hecho un buen trabajo, además las zonas húmedas son muy rápidas en recuperarse, y en este momento es el paisaje abierto, el paisaje de bocage, el paisaje agroforestal, el que está teniendo mayores problemas, por precisamente ese hundimiento, y el mismo problema se traslada a incendios. Son las zonas donde más problemas hay, porque cada vez hay menos zonas agrícolas y si acaso abandonadas, desde las cuales se genera el mayor riesgo de incendio. Por tanto, necesitamos instrumentos que sean capaces de abordar esos puntos de encuentro donde prácticamente si actuamos, ganamos todos. Obviamente esto también requiere actuaciones que sean integrales, es lo que intentamos aplicar, que es bien el largo plazo, el pensar que meramente cerramos un bosque, lo metemos una campana de vidrio y podemos aumentar sus existencias hasta un momento máximo, es no entender la lógica de ese bosque, porque está sujeto a vientos, a incendios, a muchos factores, y por tanto esa opción es teórica, no es real. Ser muy pragmático y también un tema muy progresivo, bueno, un paso tras otro que vaya consolidando. Y obviamente también es necesario el ir construyendo un nuevo relato. Hemos generado a lo largo de estos 200 años o 150 años de proceso urbanizador, que fue positivo en una primera fase porque quitó mucha presión al mundo rural, pero nos hemos pasado de frenada y tenemos un relato tan extremadamente bipolar entre el mundo rural y el mundo urbano que nos genera tensión como país enorme. Y España, si ves los mapas, está peor que el resto de Europa, donde el proceso empezó antes y no fue tan extremo. Y hemos de superar ese relato bipolar, porque lo que ocurre es que al final la artificialidad de nuestras conurbanaciones, donde el bosque puede hacer muchísimo, sería otro debate de cómo podemos reverdecer las zonas urbanas, modelo Vitoria y demás, eso es otro debate, nos genera la traslación de una visión de un mundo ideal separado del hombre o del ser humano en las zonas rurales, que no responde a la realidad porque lo que eran estas zonas eran marcadas por ese paisanaje y esa gestión. Es decir, en definitiva, el exceso en las zonas urbanas
por el relato se nos vuelve como un boomerang a esas otras zonas. De tal manera que cualquier actividad que desarrolléis, y de esto Marta sabe mucho más, y muchos compañeros que están en el territorio desarrollando actividades empresariales, la carga burocrática no prevista para esas microactividades es tal que al final poca gente queda y muchos abandonan por el camino o ni lo emprenden porque es una losa imposible. Mientras que esas mismas actividades en el medio urbano son facilísimas desde la conexión a Internet a cualquier otra. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un campo importante de actuación. Y, evidentemente, tenemos un tema de hiperregulación que habrá que abordar en algún momento porque, en teoría, todos, cuando hubo la manifestación de la despoblación, estaban todos los partidos. O sea, en principio todo el mundo tiene un gran consenso sobre este tema, pero la realidad es que esa hiperregulación no acaba más que asfixiar y asfixiar más los territorios. Y que evidentemente la única manera de resolver este reto es otorgando el protagonismo a la población local. Eso es una cuestión básica que hemos aprendido en las políticas de cooperación, donde el empoderar a la población local, a las comunidades locales, a los pequeños propietarios, según la estructura de la propiedad de cada lugar, pero a la población local, es el mecanismo más exitoso que existe, donde se aplica esas políticas, se reducen los incendios, hay más biodiversidad, hay mejores estándares de desarrollo, mientras que donde se va a modelos de abandono, de concesiones, de gestión pública, de áreas protegidas, los conflictos son mucho mayores y el resultado total es mucho menor. Lo curioso es que cuando esto lo intentamos trasladar al mundo desarrollado, enseguida vienen los mismos que lo defienden, dicen lo contrario. Por tanto, es muy importante ese concepto de empoderamiento y de construir de abajo arriba y reconstruir. Y finalmente, muchas oportunidades que tenemos requieren mucha gestión. Nos lo están demostrando en muchos pueblos que donde han aparecido los ingleses, de repente lo que estaba cayéndose ya no está cayéndose, es gestión. Y es no regular demasiado y es gestión y reforzar ese capital humano para aprovechar muchas oportunidades que tenemos. Podemos hablar del vino, de mucho tipo de agricultura de primor, además, obviamente, del tema forestal. Y, evidentemente, la bioeconomía se daría para mucho tiempo, pero en la bioeconomía podemos tener un elemento que aglutine todo lo que estábamos comentando. No sé si me oyes. Es que justamente estás hablando de hiperregulación y tenemos una persona que está aquí en el chat y que se llama Jaume Feixa y está preguntando, quiero que me lo contestes tú, por favor, en 30 segundos, si puede ser en 10 mejor. ¿Está desfasada la legislación que tenemos de las medidas de protección en nuestros espacios? Las figuras de protección como parques naturales o parques nacionales, ¿está desfasada? Por un lado, hay demasiada e incoherente. Eso es lo primero. Y hay una hiperregulación. Luego, nuestro país es muy formalista. Las normas que vienen de Europa no son tan formalistas, pero las traspasamos a un derecho administrativo español que es hiperformalista. Y, por otro lado, el relato sobre el cual están construidos es falso. Es decir, en definitiva, no es. Los parques nacionales que hemos ido declarando no venían de la naturaleza, venía una gestión intensiva humana. Es decir, estamos en la península ibérica estamos 30.000 años. Y especialmente las poblaciones pre-agricultura, antes de los 3.000 años, de unos 3.000-4.000 años, a través del fuego cambiaban el paisaje, como lo hacían los aborígenes australianos o los indios norteamericanos. Ese paisaje ha evolucionado en tal grado que retirar al ser humano de golpe, después de haber estado muy intensamente, lo único que genera es un paisaje secundario muy monótono, muy poco biodiverso y muy combustible. Es decir, sobre eso, poner una campana de cristal pensando, no, esto es natural, acabamos de llegar hace dos días como unos ovnis, es un relato absolutamente equivocado, pues que ciencias básicas que no ven más allá de su ámbito estricto, que es lo que es la Directiva de Biodiversidad de Natura 2000, es meramente la visión botánica, pero y todas las actividades socioeconómicas que han marcado ese espacio, hablándolo con compañeros de Galicia, hay muchas áreas de matorral que están protegidas en teoría, que si no hay una actividad concreta, evolucionan a otra situación y, por lo tanto, el relato de partida ya es equivocado. Eran 30 segundos, pero bueno, bien, muy bien. La cuestión que tenemos clara es que no es que estén desfasados, sino que sencillamente se asentaban en unos dogmas que eran erróneos, que era partir de la base de que esos espacios eran naturales y que la mano del hombre no había tenido nada que ver en ellos. Y lo que hay que hacer es recuperar ese sentido. Por otro lado, también, yo le quería preguntar a Juan Picos
cuando ha hablado de que no era suficiente la gestión forestal para fijar población. Quería preguntarte, Juan, si entendiéramos la gestión forestal en los territorios forestales en su amplia magnitud, como gestión forestal integral, donde también intervienen los productos agroganadero-forestales, que está todo tan junto, estas pequeñas agriculturas mosaicas, ¿no?, que hacen de interfaz, esta ganadería que hace tanto bien a nuestros bosques. Si tú crees, si estuviera regulado en el mercado y cada uno supiera lo que comentaba Marc, ¿no?, que hubiera una trazabilidad de estos productos y los consumidores pudiéramos elegir qué producto consumir, ¿tú crees que esto de verdad ayudaría, ¿no?, a que con una buena gestión forestal integral, integrando también esos conceptos, si de verdad se crearían oportunidades? Vamos a ver, un poco la idea surge de la experiencia que tenemos aquí. Es decir, hay municipios con un alto número de cortas de madera cuyos propietarios ya no viven en ese municipio, sino que viven en la ciudad y periódicamente pues, atienden las labores que tienen que hacer, que a lo mejor hay años donde ya no hay que hacerlas, y una vez cada turno pues es suficiente con ir a cortar, ¿no? Es decir, podemos tener una alta actividad, en este caso, de aprovechamiento forestal, sin que eso haya sido capaz de fijar población. Obviamente, al final hay un maderista, hay alguien que acaba ayudándole a la regeneración y plantando, es decir, acaba generando un tejido que puede estar más cercano al territorio que el mero propietario. Pero ese modelo exclusivamente no nos soluciona algunos problemas. Es mejor ese que el abandono absoluto, pero deberíamos ser capaces de diversificar también los aprovechamientos, un poco la línea que tú dices, para trenzar, como ponía el cesto, ¿no?, para trenzar ese cesto con distintos aspectos. Es decir, puede haber una pequeña empresa que esté dedicada a actividades pues de gestión forestal y aprovechamientos cuando son oportunos. El propietario puede colaborar ya no solo en la gestión de su parcela, sino en una unidad conjunta más grande donde los aprovechamientos también se puedan diversificar más. Y obviamente tenemos que empezar a sensibilizar a personas que viven en entornos urbanos que pueden, como decía Marc, decidir en su patrón de consumo favorecer su propia seguridad. Ya no solo la conservación del medio, sino su propia seguridad. Hemos sufrido en Galicia en 2017 un caso paradójico de un incendio que llega a un área urbana como puede ser Vigo y a día de hoy, un vigués tiene que tomar una decisión sobre qué tipo de producto agrícola o ganadero elegir y no es capaz de elegir uno que además está favoreciendo su seguridad en ese área periurbana de Vigo. O meramente en el recibo del agua le viene la depuración, pero no le viene la gestión hidrológica de esa cuenca que al final acaba estando en el monte que alimenta a Vigo, ¿no? Entonces, los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Claro, creo que claramente el camino debe ser ese, es decir, la población más urbana o más alejada, digamos, de la gestión directa debe asumir su papel proactivo, no solo su papel reivindicativo, que es lo que nos pasa en muchos casos. Y luego esto lo hilamos a una pregunta que le quiero hacer a Marc, porque ahora hay un movimiento intenso, ¿no?, del rewilding, de vender el abandono del medio rural como una oportunidad, ¿no?, para recuperar espacios naturales. Y Marc, al hilo de esto, del rewilding, que me gustaría saber qué opinión tienes, yo ya la intuyo, pero me gustaría escucharte verbalizarla. Hay una pregunta que nos hace José Luis Vázquez, desde, si no me equivoco, desde La Granja, ¿no? Que por qué no hacemos pago por servicios ambientales, porque se produce una acción tan perversa como que se vea el abandono rural como una oportunidad para colonizar espacios por parte de la naturaleza. Sin embargo, no hay un conocimiento de que efectivamente ese abandono es el que está provocando que generemos espacios vulnerables, poco resilientes ante el estrés que produce este cambio climático. A ver, el rewilding no es una idea, en principio, que digas, bueno, pues está bien o está mal. Bueno, tener grandes espacios ecosistémicos sanos no está mal. El problema que tenemos es que nuestros ecosistemas llevan siglos o milenios gestionados o viviendo con la gestión humana,
Con lo cual, los ecosistemas que queremos preservar son ecosistemas creados por esa interacción. Con lo cual, necesitas esa interacción para preservar esos ecosistemas, porque si no vas a tener otro ecosistema diferente. Y los incendios de sexta generación forman parte de este rewilding. O sea, estos incendios de sexta generación no existen en las zonas rurales, en las zonas, digamos, que hay una economía y una gestión del territorio. Existen en ese primer mundo, con ese abandono o en esas zonas industrializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el rewilding, por ejemplo, en el maestrazgo, que está de moda ahora con el nuevo Yellowstone, el sistema ibérico, pues bueno, tendríamos que aceptar un régimen de incendios de baja intensidad que no respetaría ni mucho menos límites administrativos ni nada por el estilo. Eso sería volver al ecosistema, ese ecosistema de fuegos de baja intensidad, básicamente mimetizaría ese mosaico de estructuras. En el Pirineo, por ejemplo, si queremos el rewilding, tendríamos que aceptar no intervenir en esos incendios de rayo ni en la estabilización de torrenteras, etcétera, etcétera. O sea, que no se puede construir una idea estática encima de un paisaje dinámico. Y ese paisaje dinámico depende de esos procesos. Y lo que se pide aquí es mantener esos procesos vivos. Y uno de los grandes procesos que ha dado forma y ha moldeado nuestro entorno ha sido la interacción del hombre en su vida rural. Y hay que entenderlo como parte de esos ecosistemas. Sin esa gestión humana, nuestros ecosistemas no serían lo que son, para bien y para mal. Con lo cual, esa idea de rewilding no sería la posible. Yo siempre he dicho muchas veces que cuando hablamos del rewilding, tenemos que pensar en Yellowstone. Si no apagamos incendios, no apagamos incendios. Los incendios son naturales, quemamos todo Yellowstone. Y eso es prácticamente lo que... ¿Crees que el pago por servicios ambientales vendría a poner en valor esa labor que se hace en los pueblos, que además sería también una manera de poder fijar población, ¿no? En todas estas actividades que son necesarias, sí, como son la pequeña agricultura, la ganadería, sí, que además produce productos, quiero decir, para que lo pusiéramos en valor a nivel social, que en las ciudades... Yo creo que tenemos que ser valientes en ese sentido. Es decir, más que el pago por ese servicio, lo que tenemos que hacer es que cada cual pague por el servicio que consume. Y el mundo urbano tendría que pagar al mundo rural porque consume, entre otras cosas, aparte de agua, aparte de productos, aparte de clima que le da ese territorio donde vive, pues consume también esa seguridad. O sea, Barcelona o la Costa Brava con todo su turismo no es sostenible sin el cinturón agrícola que hay justo detrás suyo. Si no, los incendios de la Cataluña Central hubiesen impactado en esa Costa Brava con el drama que eso implica. Y lo mismo Barcelona. Barcelona tiene un problema grande de continuidad de esos incendios hasta el interior de esa ciudad, porque hemos creado una milla verde alrededor de esa gran ciudad, milla verde que ha desplazado una actividad económica. Al final, esa actividad económica generaba un servicio de seguridad que ahora hay que pagar en servicio público, con lo cual hay que cambiar la fiscalidad para que si alguien está prestando un servicio, eso se le reconozca o se le descuente o la fiscalidad sea diferente y la persona que vive de ese servicio sea la que pague. Eso es el blockchain, es la trazabilidad. O sea, la seguridad del polígono industrial de la zona franca depende de la huerta del Baix Llobregat. Sin esa huerta, pues no hay esa seguridad contra el incendio forestal, con lo cual es la zona franca quien tiene que pagar ese territorio. O, por ejemplo, la seguridad de Barcelona depende de la gestión forestal en un municipio que se llama El Papiol, que es un municipio que no tiene ni tema municipal con Barcelona, pero es Barcelona quien tiene que pagar esa gestión forestal, porque es la externalidad, la seguridad de Barcelona la da la gestión forestal de ese municipio. Bueno, toda esa cosa implica cambiar la fiscalidad con trazabilidad, no el concepto de caja única, con lo cual, digamos que el gobierno decide dónde van esos dineros invertidos. No. Donde se genera el servicio es donde tienen que ir los impuestos que paga el que recibe el servicio. Hay una nueva intervención que dice que quién tendría que hacer de locomotora, ¿no? Que pusiera en movimiento la cadena de esta nueva conciencia. ¿Creéis que tenemos que trabajar para impulsar y empoderarnos a lo mejor desde el mundo forestal, desde los territorios forestales,
impulsando o haciendo virar estos movimientos ecologistas que tanto bien quieren para los territorios, y deberíamos intentar generar sinergias para que se entienda que no puede haber territorios si no están habitados y usados, ¿no? como hemos hecho hasta ahora, produciendo espacios seguros. Esta pregunta, venga, os la dejo a los tres a ver quién quiere contestar. Yo, antes no me contesten ni Rojas ni Juan, que yo quiero oír su contestación. Es decir, el mundo de extinción ha hecho el paso. Ha dicho, no podemos. Nosotros no podemos ni vamos a poder. Y los estamos comunicando. Es decir, o se cambia la política de territorio o no podéis contar con la estabilidad de ese ecosistema que la extinción sobrealimentada os ha dado los últimos 30 años. Que no puedes construir sueños encima de un sistema que te estamos diciendo que no va a soportar. Es decir, no puedes pensar que vas a controlar una enfermedad sabiendo que el antibiótico la bacteria ha generado resistencias a ese antibiótico. Tienes que cambiar. Pues este momento es donde está el mundo de la extinción. Y yo creo que esto es el toque de atención que políticamente a todo nivel se está recibiendo. A partir de aquí hay que reaccionar y a ver qué nos dicen Eduardo, Juan. Sí. Eduardo, un minuto. Eduardo, lo hemos perdido. Juan, pues venga, un minuto. Vamos a ver. Yo creo que también tenemos que, desde un punto de vista también comunicativo, como dice Marc, ¿no? La extinción ya ha comunicado, y además lo comunica de una manera muy vehemente y muy clara, los problemas que va a tener para garantizar esa seguridad si no hay cambios estructurales en el territorio, pero también vamos a tener que empezar a poner las cartas sobre la mesa en ámbitos políticos y jurídicos en cuanto al marco jurídico. A veces es un sinsentido que en áreas que están generando extremado riesgo de incendio, que además está siendo muy difícil movilizar la propiedad porque una parte muy grande de ese territorio es de propietarios desconocidos que no se es capaz ni siquiera de localizar y que ellos probablemente ya no sepan dónde tienen las parcelas, no nos sea capaces, sea imposible por parte de una administración local o provincial o autonómica o estatal tomar cuenta de ese terreno abandonado para ponerlo en producción o para ponerlo en seguridad. Y por otro lado, vemos ahora gente que clama porque el Estado nacionalice Iberia, ¿no? Jugamos siempre con dos barajas. Hemos nacionalizado bancos, hemos metido 60.000 millones en el mundo financiero para garantizar una seguridad económica y no somos capaces de modificar, porque se dice es que la propiedad no se puede tocar hasta que no aparezca dentro de 2 generaciones. Si aparece alguna vez el dueño, no podremos hacer nada en ello, estaremos dejando de pasar oportunidades y de darle un marco territorial a la gente que permanece en el territorio y que con un poquito más de tamaño de explotación podría ser capaz de hacer viable otras cosas. Y yo creo que esa hipocresía también tenemos que dejarla cambiar. Parece que en el medio rural nuestro marco es absolutamente liofilizado, no somos capaces de mover nada, y después cuando vemos que hay una situación de crisis o de urgencia en otros ámbitos, vemos absolutos, cambios radicales en la gestión o en el marco jurídico si es necesario, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que asumir el problema, que es de la misma gravedad que otros de los que estamos enfrentando y que a veces vamos a necesitar la misma decisión política y jurídica suficiente para poderlo hacer. Perdón, no había puesto el micrófono. Marc y Juan y Eduardo, pues muchísimas gracias a los tres. Llegamos al final de esta webinar que creo que ha sido súper intensa, interesante, y creo que merece la pena, Paco, que pongamos por escrito en una plana, que fíjate que la podemos resumir. El mundo forestal ha dicho paso, ya no, o sea, el mundo de la extinción, el mundo forestal de la extinción ha dicho ya no puedo más. El medio rural, los territorios, los habitantes, estamos diciendo aquí estamos, no nos queremos ir, queremos seguir aquí, queremos que se ponga en valor todo lo que hemos hecho para que los espacios los conozcamos, que conocemos ahora, son lo que hemos hecho nosotros que sean, y esto hay que ponerlo en valor porque es invisibilizar un trabajo, invisibilizar mucho esfuerzo de muchas vidas, de personas que hemos vivido en los municipios forestales
y nuestros antepasados. Y bueno, no se pueden construir sueños, añadiría yo, en cimientos de arena. Si no tenemos claro de dónde tenemos que saltar, es imposible que lleguemos lejos a ningún sitio. Yo te doy paso, Paco, para que finalices esta webinar. Agradecer a AES Montañas. Creo verdaderamente que los municipios forestales tenemos que empoderarnos, tenemos que reclamar el espacio que nos corresponde, porque somos necesarios no solamente para que nuestros hijos puedan seguir viviendo en nuestros pueblos, sino para el conjunto de la sociedad. Sin custodios en los territorios, como bien explica Juan Picos, si no hay una gestión, si no hay una afección humana en esos territorios donde todavía mantenemos la ganadería, la gestión cinegética, la recolecta micológica, si no incluimos los bosques en el hacer cotidiano de nuestros pueblos, generando esa afección que existía y haciendo de custodios, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que podamos mantener los territorios tal y como los conocemos. ¿Que esto es una tragedia natural? Pues desde mi punto de vista, no es una tragedia natural. Es una tragedia para nuestra sociedad que no está preparada para poder afrontar un futuro sin estos espacios. Ahí lo dejo. Entonces, Paco, ahí tienes la palabra y muchísimas gracias a todos. Sí, yo me sumo a los agradecimientos de Marta, a Juan especialmente y a Marc y a Eduardo, que han sido nuestros ponentes flash de hoy, porque ha sido realmente muy conciso, pero yo creo que debemos acostumbrarnos a esta nueva cultura de los entornos telemáticos, pero yo creo que ha sido enormemente provechosa porque, al menos personalmente, y creo que todas las personas que en algún momento hemos estado, sobre casi las 40 personas atendiendo a vuestras explicaciones y a vuestro discurso, nos vamos con una idea muy clara. Algunos, como decía Marta, ya llevamos tiempo trabajando en esto, ya tenemos un cierto recorrido, pero una idea clara, ¿no? Que es la trascendencia vital de la gestión territorial que, en fin, en estos últimos tiempos, por múltiples razones, como habéis explicado, hemos ido perdiendo, ¿no? Yo creo que este otoño tenemos una buena oportunidad para, lo decía antes, para intentar marcar una cita en el discurso político. La ministra anunció, está Pepe por ahí, el senador y tesorero de la asociación, la ministra anunció un cambio en el marco legal de lo que son los pequeños municipios. La mayoría de los municipios forestales son pequeños municipios. Por tanto, yo creo que allí debemos intentar encontrar una vía para introducir el concepto del pago por los servicios ambientales. Vamos a ver qué da de sí toda esta negociación y, por tanto, vamos a estar presentes también en las mesas de diálogo y de negociación y yo creo que puede ser muy importante que seamos capaces de recoger, de sintetizar todo esto que nos habéis explicado, incluso si es necesario tener alguna otra oportunidad de reunirnos y de hablar ya con algún documento concreto, pero no dejar pasar esta oportunidad para que en este debate del cambio de marco administrativo y jurídico de los pequeños municipios entre el tema de los bosques y de la gestión forestal como un ámbito absolutamente clave. Muy bien, nada más. Muchísimas gracias. Es la primera experiencia, Gemma, que tenemos con el tema de los webinar. Yo creo que ha sido todo un éxito. Agradecerte a ti también tu trabajo de organización. Gracias. Y esperamos que cada 15 días podamos tener un intercambio sobre muchos ámbitos que afectan a los municipios de montaña y a los municipios rurales en general y que nos vamos a ir viendo por este entorno de Teams. Vamos a trabajar en ello, Paco, por supuesto. Muchas gracias a todos por participar. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.